Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy en Mula de 6 tendremos al secretario de Finanzas, Luis Navarro, que nos hablará seguramente sobre cuestiones de presuntas irregularidades, cómo va el tema del gobierno digital y sobre todo, ¿habrá un silvanista en la cárcel? ¿Qué tal, Luis? Estamos en un programa de la Mula de 6, en esta ocasión con Luis Navarro, quien es secretario de Finanzas. Y bueno, antes que nada, Luis, buenas tardes. Hola, Samir. Baste decir que somos viejos conocidos, pero no por ser funcionario ni yo periodista, sino tomamos un curso, un diplomado. Un diplomado de Comunicación y Gestión Política, si no mal recuerdo, en el 2001. Sí, en la Universidad Latina de América. Latina de América. Así es. Y la verdad que había gente interesante, importante, que todavía está ahí en la función pública y otros fuera, pero gente muy importante. Y la verdad, ya éramos adultos, pero parecíamos niños en aquel momento. No, yo estaba muy niño. No. A ver, yo tenía 23, 24 años, mi querido Samuel, tú ya tenías como unos 28 años, yo creo. ¿No? No, más. No, más. Pero dijimos sí, que todavía usabas Clean Bebé. Digamos que sí. Todavía no incursionábamos en estos mundos de la administración pública o la política. Yo acababa de salir de mi carrera de administración de empresas ahí en la Latina y me llamó la atención y ahí te conocí a muchos amigos periodistas también. Sí, ¿no? Y fíjate que nunca te visualicé como un hombre que entras a la cuestión de la política. Tú siempre buscas, me imagino, ser alcalde de Morelia. De hecho, tus primeros pasos fueron en ese sentido. Y en ese camino llegaste a ser secretario de Finanzas de manera inesperada. ¿Sigues buscando ser alcalde de Morelia? Ay, jole, mi querido Samuel, yo pensé que eso me ibas a preguntar más adelante en la entrevista, tan pronto. No, a ver, bueno, tú recordarás, en aquel entonces, después del diplomado que tuvimos, en el 2001, que ya hace un buen de tiempo, tuve la oportunidad de apoyar al gobernador Lázaro Cárdenas Battel, ¿no? En la Secretaría de Desarrollo Económico. Yo fui secretario técnico de la SEDECO en el gobierno de Lázaro, los primeros, digamos, 2 años y medio de su administración. Posteriormente trabajé en el ayuntamiento con Salvador López Orduña y volví a trabajar con Wilfrido Lázaro Medina los 3 años, estuve 6 años, 3 y 3, en la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio. Ahí fue en una de ellas donde impulsamos el programa de Haz Barrio, que es un programa que nace con un grupo de amigos y que sigue vigente. Y también tuve la fortuna de estar en el gobierno federal, en el gobierno de Felipe Calderón, también con Chavo López en México, en lo que es el FONAPO, en el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, en temas de vivienda. Ese, digamos, fue mi trayectoria. Ahora se da la Secretaría de Finanzas de una manera, pues yo creo que más que buscar la Secretaría de Finanzas, porque yo en mi vida ni la buscaba, ni me hubiera imaginado, ni la quería. Lo digo con mucha honestidad, con mucha transparencia. Es un tema en donde el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, quien fue mi compañero en SEDECO, en mi primer empleo que tuve yo en gobierno, yo siendo secretario técnico de la SEDECO, el gobernador actual era el director jurídico y trabajábamos muy de la mano, los programas, los proyectos, las metas, todo lo que se refería al presupuesto de en aquel entonces la Secretaría de Desarrollo Económico. Y fíjate, justamente cuando yo me voy al municipio como secretario de Desarrollo Económico de aquí de Morelia, yo le entrego justamente la Secretaría Técnica al gobernador. Él es quien la recibe, se queda ahí como secretario técnico y ya luego él fue subsecretario en Desarrollo Económico. Entonces, tenemos una buena relación, una buena amistad. Nos conocemos trabajando, nos conocemos como amigos, también nos conocemos como
como yo lo he dicho, como cliente proveedor, porque él en algún momento, él se especializó mucho en todo lo que son el registro de marcas y patentes, lo que son marcas colectivas, le conoce muy bien esos temas. Y yo en mi segundo periodo que estuve como secretario de Desarrollo Económico de Morelia, impulsamos 2 marcas colectivas aquí en Morelia, la de Late de Morelia y la de Vinatas de Michoacán, apoyando a los mezcaleros. Y el gobernador Alfredo Ramírez con su despacho, fuera de gobierno, fue quien nos apoyó para poder concretar. ¿Te faltó algo? Sí. También han sido enemigos políticos, contendientes, se han confrontado Sí. por la alcaldía de Morelia. No, es que fíjate que no, ¿eh? Fíjate, No, a ver, tú eras... no. Tú te primabas como precandidato aspirante. Sí. Y él también. Sí. Pues por eso digo que van Pero te voy a decir, líneas diferentes. Te voy a decir que no. Déjate platico por qué no. Bueno, y lo conocí también, me faltó, él siendo diputado local y yo presidente de la Cámara de Comercio de aquí en Morelia. Estuvimos él prácticamente 3 años, yo prácticamente 3 años. Y los dos también, de alguna forma, estuvimos en contra de algunas iniciativas del pasado gobernador, como fue el aumento del 2 al 3% de la nómina y otros impuestos. Y de alguna forma los peleamos juntos. Nos conocemos en todos los sentidos. Y nos conocemos en todos los sentidos y en ninguno de ellos hemos salido mal, Samuel, que justamente cuando a mí un grupo de empresarios y de amigos expresidentes municipales me empiezan a motivar a buscar la ruta Morelia, yo al que primero busqué fue al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, que es un amigo, y le dije, oye Alfredo, me están motivando a participar, pero bueno, pues tú seguramente tu ruta es la misma. Me dijo que sí, pero te quiero decir que con él, por esa gran amistad, años anteriores, él me motivaba inclusive que yo también jugara por Morena aquí a participar por Morelia, yo cuando era presidente de la Cámara de Comercio. Y lo resumo muy rápido. Él me dijo, a ver Luis, vamos a trabajar los dos, hay que tener mucha comunicación. Si es un externo, ojalá seas tú, porque Morena te da esa oportunidad de que sea un candidato externo. Y si es un fundador voy a ser yo. O sea, era como que lo lógico, ¿no? Y te lo juro, Samuel, no había una sola semana que nos reuniéramos para evaluar cómo iba él, cómo iba yo. Yo en todas las reuniones que tuve, porque sí recorrí casi, bueno, no todas, pero sí muchas colonias de Morelia, recorrí muchas localidades en esta, digamos, búsqueda de la campaña o de la posibilidad de ser candidato. No había una sola reunión que me cuestionara la gente, bueno, pero tú no eres de Morena. Le decía, no soy de Morena. Y si no soy yo, ojalá sea Alfredo Ramírez Bedoya, que es mi amigo y que creo en él y que pudiéramos construir un proyecto juntos. Entonces, la verdad es que nunca... El 1 y el 2. Exactamente. La verdad es que nunca nos imaginamos también 2 cosas. Una, que no fuera ni él ni que fuera yo el candidato a Morelia, porque nos pasó. No fuimos ninguno de los dos. Pero tampoco nunca nos imaginamos que luego fuera el candidato a la gobernatura. Y cuando él queda, la verdad es que yo después me siento muy honrado. Fui de los primeros que me platicó, muy emocionado, y me dijo, ayúdame, y pues nos pusimos a trabajar. Nos pusimos a trabajar en lo que yo conocía, que era, pues, digamos, al sector empresarial y productivo del Estado. Y a mí me tocó eso en la campaña, estar haciendo esos encuentros, que los hacíamos ya en la noche, porque fue una campaña muy corta, tú recordarás, de un mes. Entonces, en los municipios, en las regiones donde andábamos, pues ya a las 10, 11 de la noche, nos reuníamos con el sector productivo para que lo escucharan, para que hubiera ese intercambio de opiniones, de ideas, y bueno, pues afortunadamente salió favorecido, ¿no? Pero no quitas, insisto, el dedo renglón de ser alcalde de Morelia. Sí, bueno, mira, te voy a platicar algo. Eso es, yo creo que es un sueño como muchos niños. Yo desde niño hacía un sueño, pero tampoco no es una obsesión ni un capricho. La verdad es que yo sí me considero una persona que tengo vocación de servicio. Te puedo platicar muchas cosas de mí. Soy muy metiche, me gusta meterme a ayudar a solucionar problemas de mi fraccionamiento donde vivo, en las mesas directivas de mis hijos, tanto en las áreas deportivas como en las académicas. Hemos tratado ahí de participar con mi esposa. O sea, me gusta, cuando veo que algo no pasa o no sucede, me gusta meterme a que suceda o pasen las cosas, ¿no? Luego mis papás, mis hermanas me dicen, Luis, ¿tú qué te andas metiendo ahí? ¿Para qué te desgastas? Pero nos gusta. Y el tema de la presidencia municipal es, yo tengo mucho amor a mi ciudad, estoy enamorado de Morelia, y si se da algún día la oportunidad, bien, y si no, creo que desde la trinchera que nos toque la vamos a seguir ayudando. Regresamos, estamos platicando con Luis Navarro, secretario de Finanzas del Gobierno de Michoacán. Luis, la situación cuando llegas forzadamente a la Secretaría de Finanzas
En ese momento todavía Michoacán era un caos en cuestión de finanzas públicas y había muchos reclamos. Digamos que hay, pero ya mucho menos, yo diría que ni el 10% de cuando recibiste las arcas de las finanzas públicas, valga la redundancia, pero ¿cómo se fue dando? Porque de repente tú dices, hay una crisis financiera del gobierno de Michoacán y de repente en pocos meses ya no hay tanto, los reclamos son menos, las manifestaciones son menos, si había dinero, no lo querían soltar, ¿o qué pasaba? Sí, bueno, yo creo que, a ver, es complicado. Yo creo que el mes de octubre fue el mes más difícil que he tenido yo en mi vida, Samuel, porque llegas a un cargo que es muy importante dentro del gobierno del Estado de Michoacán, que es la Secretaría de Finanzas y Administración. Llegas un 1 de octubre en donde generalmente, cuando termina un gobierno, para que la gente lo sepa, hay una etapa de entrega-recepción. Esa etapa dura 45 días previos a que sea el cambio, ¿no? Acá recordarán que no hubo esa etapa, o sea, no hubo esos 45 días. Entonces tú imagínate que cualquier dependencia del gobierno ocupa esos 45 días para saber qué programas tienes, los beneficiarios, las metas, los alcances, etcétera, los pendientes. Pero en la Secretaría de Finanzas no nada más son de una secretaría, o sea, tienes que estar al pendiente de las metas, de los recursos financieros, humanos, de todas las dependencias del gobierno, ¿no? Entonces, no hubo esa entrega-recepción, eso es un tema importante, sino un día antes simplemente nos dieron las llaves, ¿no?, de la secretaría, entramos prácticamente a ciegas. Entramos, también recordarás, con las vías de tren tomadas, que teníamos ya 5 quincenas sin pagar a los maestros. Los michoacanos, o nosotros pensábamos que nada más se le debía nóminas al magisterio, pero llegamos y en los primeros 15 días también te das cuenta de que no únicamente se le debe a los maestros, sino se le debe a policías, varias quincenas, que se le deben a todos los organismos descentralizados, se le debía al Poder Judicial. Le puedes preguntar a cualquier magistrado, y ojalá nos vean alguno de ellos, y te pueden decir que en su historia, en todo el tiempo que tienen trabajando en el Poder Judicial, nunca les habían dejado pagar una quincena. Y el gobierno anterior les dejó de dispersar el recurso y ni a los magistrados les pagaban. Por mencionarte así de puntual. Se les debía al Poder Legislativo, es decir, a los diputados, a toda también la gente que trabaja dentro del Poder Legislativo. Se le debía a los subsistemas, ¿no? Al Telebachillerato, al ICADMI, a los ECATIS, vamos, a todos se les debía recurso. Vamos, la verdad es que había nóminas que debíamos desde marzo del año pasado, ¿no? En octubre. Entonces, lo primero que hicimos con el gobernador, algo que a mí me ayuda mucho, es que por la confianza y como los dos de alguna forma hemos tenido el mismo crecimiento en áreas económicas, le entendemos un poquito ahí al tema de números, ¿no?, y al tema de presupuesto. Entonces, tenemos mucha comunicación el gobernador y un servidor, y empezamos a ubicar la problemática real que tenía Michoacán. La problemática real, yo le decía, para brincar el 2021 requeríamos más o menos sobre 13,000 millones de pesos, Samuel. O sea, para brincar el 2021, estábamos en octubre. Únicamente de nóminas estábamos hablando de más o menos 7,000 millones de pesos de todo, incluyendo aguinaldos. Entonces, ¿qué hicimos? Priorizamos que todo el tema de recaudación, tanto recursos propios como de participaciones y aportaciones que llegan de la federación, fueran para pagar las nóminas y que la gente pudiera salir el año con sus sueldos, sus salarios, con sus prestaciones, pues para vivir, no para pasar el día, no el día al día. Suma de todo esto, Samuel, en octubre, que la ley también nos dice que el 21 de noviembre, es decir, del 1 al 21 teníamos 51 días para integrar el presupuesto del año 2022, el presupuesto de todo el Ejecutivo y de todas las descentralizadas, porque para que la gente lo sepa, el recurso de la Federación llega todo a la Secretaría de Finanzas, llega a Michoacán, y de ahí se dispersa, ¿no?, a todos los poderes y a todos los órganos autónomos. Entonces, sí, era complejo integrar todo esto porque no habían trabajado tampoco en nada de eso. Generalmente el presupuesto lo empiezas a integrar en finales de septiembre, octubre, noviembre, ya lo tienes obviamente planchado, hacia adentro, y nosotros no teníamos nada. Entonces, en 51 días fue, revisa que no te metan goles en todo el tema de entrega-recepción, haz las gestiones y debes de contener toda la presión de toda la gente que le debía, llamadas, más algo que también fue muy difícil, muchos amigos, mucha gente que te conoce o que conoce a alguien que te conoce,
la necesidad de un empleo, Samuel. También es impresionante la cantidad de gente que se acercó a buscar empleo. También súmale que vengo de ser presidente de la Cámara de Comercio, que tiene 40,000 agremiados y que a muchos de ellos se les debe dinero, ¿no? Y muchos comerciantes y amigos que, oye Luis, me deben desde el 2014, desde el 2017, desde el 2018. La verdad fue un mes caótico, pero te digo, nos concentramos en el tema de la nómina. Afortunadamente, también debo decir, el gobierno federal sí nos apoyó con recursos extraordinarios que llegaron y que eso con las aportaciones, con las participaciones y también con un crédito que sacamos de corto plazo que la gente no se debe espantar. Los créditos de corto plazo siempre se sacan, todo el tiempo se sacan, en cualquier época del año se sacan, es como una tarjeta de crédito que si le das un buen uso y un buen manejo no tienes ningún problema, y te platico de ese tema. Entonces vamos con una serie de estrategias fue que logramos brincar el año. Si tú me dices, Luis, ¿ya solucionó el problema? No, o sea, solucionamos esa bola de nieve que venía creciendo en el tema laboral. La contuvieron. La contuvimos. Hoy, en la rueda de prensa que tuvimos el día de hoy con el gobernador, anunciamos que hemos pagado tan solo en el 2022 cerca de 2,400 millones de pesos de diferentes índoles, desde proveedores, desde arrendamientos, desde impuestos ISRs, impuestos a la nómina, IMSS, laudos que tenemos ahí de demandas, etcétera. Todo esto suma 2,400 millones. Lamentablemente, con presupuesto 2022, pero cosas que se debían del pasado, del 21 y hacia atrás, ¿no? Entonces, sí hemos tratado de meterle mucho orden. Los secretarios obviamente no me quieren, ¿no? Porque los traemos ahí muy cortos. Es estarnos peleando, es también buscar economías en las compras. Y te pongo dos ejemplos que a mí me encantan porque son de mi dependencia. Las placas, que han sido un tema caótico, la logística de la entrega, y que pido una disculpa, pero la verdad es que humanamente estamos haciendo lo posible. El tema de las placas, Samuel, nosotros hace 6 años las compraron en 220 pesos. Por el tema de la inflación, lo que ha subido las cosas, el acero, era para que ahorita las compráramos en 300 pesos. Las compramos en 157 pesos. Ahí tuvimos un ahorro casi de 100 millones de pesos. Las tarjetas de circulación, por ejemplo, las compraban en 99 pesos. Nosotros las estamos comprando en 35 pesos. Fíjate. Ahí también tuvimos un ahorro de 90 millones de pesos. O sea, en dos conceptos que son compras que hacemos directamente en Secretaría de Finanzas, por mencionarte dos muy puntuales, hemos tenido un ahorro de 190 millones de pesos. Así como un servidor está haciendo esos ahorros, el gobernador nos ha instruido a todos a que busquemos cómo ahorrar. Hoy di un dato también importante. Hoy estamos trabajando con menos de 1,100 y tantas personas, no traigo el dato, pues son 1,130, no puedo decir, personas menos que las que teníamos hace un año. Es decir, con 1,100 personas menos, estamos haciendo o más, o por lo menos lo mismo que hacían hace un año. Entonces, estamos ahorrando por todos lados y eso nos permite irle poniendo orden e ir pagando cuestiones del pasado. Vamos a un corte, regresamos. Estamos en entrevista con Luis Navarro, secretario de Finanzas del Gobierno de Michoacán. Luis, fíjate que tocaste el asunto de los laudos laborales. No hay gente que se aprovecha en este cambio de gobierno y demanda, se queja para obtener recursos que no merecieron. ¿Tienes el dato de cuántos laudos y cuánto se pagó y en qué porcentaje, digamos, nos engañaron? Porque uno paga impuestos a los michoacanos. ¿Y tú cómo viste este caso de los laudos laborales que poco se habla? Fíjate que lamentablemente yo no quisiera hacer como que echarle toda la bronca al gobierno anterior, ¿no? Porque esto yo lo he dicho así, una bola de nieve que ya tiene varios años, varios gobiernos, y que se ha dejado crecer. Yo creo, y que nuestra tarea va a ser contener y achicar esa bola de nieve, ¿no? Hay laudos que vienen desde el 2014, por ejemplo, y no son ya de la administración anterior, sino de una anterior, ¿no? ¿Y de muchos recursos? A ver, te voy a poner un ejemplo. Este no es un tema laboral, pero es un tema de una empresa. Una empresa que en el 2015 le debíamos 64 millones de pesos.
por no pagarle, por no atenderse, se fue a 187 millones de pesos. Triple. Fíjate. Y así como esa, son la mayoría de los casos, no se atienden. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Yo lo que hago es que primero mandamos a los abogados, ¿no? Que son gente capaz, que es gente honesta también. No se trata de maltratar a nadie, sino se trata de negociar. Una vez que ellos pueden negociar algún monto razonable, entra un servidor, digo, cuando son casos ya grandes, y les bajamos, ¿no? Que te digo, vamos a pagar menos del 50%, o sea, le bajamos una gran cantidad de recursos. Y lo que yo les digo, a ver, pues podemos seguir pateando el bote, ¿no? Y a lo mejor tu tema viene desde el 2014, 2015, lleguemos mejor a un buen arreglo, o sea, pero también yo ocupo que también las empresas que han demandado, en este caso los trabajadores, sean conscientes de que no vivimos en un estado que tiene muchísimos recursos, ¿no? Que estamos en un estado que está quebrado prácticamente y que tienen que ayudar a buscar pues, un equilibrio en donde un ganar-ganar. Tú te preguntas, oye, ¿no habrá empresas o habrá servidores o exservidores que estén abusando? Desde luego que los hay. Y es por eso que, a ver, a lo mejor en temas de demandas y pues debemos más de 1,000 millones de pesos. No los vamos a poder pagar en un año. O sea, a lo mejor podemos pagar 200, 300. ¿A quiénes les vamos a pagar? A los que, una vez revisado su expediente, veamos que sí se le debe el recurso. ¿Estás de acuerdo? Porque también es justo que si se debe, se le pague. Pero busquemos también que se le pague la suerte principal, ¿no? O pagar a quien, insisto, tenga ganas de negociar, tenga ganas de acordar. No en lo oscurito, ¿no? Tampoco eso, estamos totalmente en contra de eso. Todos los beneficios tienen que ser para beneficio de las arcas del Estado. Y es a los que estamos dando prioridad. De repente nos han salido de por ahí algunos abogados muy rejegos, y esos abogados rejegos, pues que sigan su vía. La verdad es que, te repito, yo tengo 5 pesos y le puedo pagar a 1 o a 2, pues le voy a pagar a los que me ayuden ayudando al Estado, ¿no? También, ¿no? Y bueno, pero entonces la siguiente pregunta sería, lo voy a decir, ¿por qué a nivel federal y ahora estatal siempre se habla de austeridad? Cuando vemos algunas gentes o percibimos que hay una obesidad de trabajadores y de empleados. La primera pregunta sería, ¿sí la hay esta obesidad? Y luego vemos muchos funcionarios, muchos trabajadores, empleados que no dan el ancho, no tienen el perfil, y otros que son negligentes, que digamos la palabra burócrata ya es peyorativa, porque gran parte de los funcionarios públicos, servidores públicos, ya llámense del nivel que sea, pues no actúan conforme deben ser de servir a la población. Entonces, ¿hay obesidad, no hay obesidad? ¿O son temas que vemos que son tabú porque no queremos tocar a los sindicalizados con el pétalo de una rosa? ¿Cómo está este problema? Es un tema bien complicado, Samuel. Fíjate, el año pasado, cuando hicimos el presupuesto, hay que recordar que el presupuesto anterior, el que se autorizó en el 2021, ¿no? Tenía un déficit de 7,000 millones de pesos. O sea, ya sabían, desde el 1 de enero del 2021, ya sabían que al finalizar el año, de entrada, iban a traer un problema de 7,000 millones de pesos. O sea, que te ibas a gastar más de lo que te iba a entrar, ¿no? Nosotros, con esa idea de empatar nuestro presupuesto de egresos, que es lo que te gastas, con lo de ingresos, que es lo que te entra, vamos, ¿no? Nos sacrificamos muchísimo, nos abrochamos el cinturón hasta donde más se pudo. Y te puedo decir, y lo puedo retar a cualquier gobierno de Michoacán en los últimos 30 años, nosotros tuvimos una reducción del gasto corriente, que es el gasto operativo, que incluye recursos humanos, recursos materiales, vamos, la operación diaria del gobierno, de casi 1,700 millones de pesos. De repente, también te voy a decir, siento que nos dimos un balazo en el pie, porque la verdad sí estamos muy limitados en muchas cosas, pero hasta ahorita llevamos 4 meses y vamos caminando. Y es lo que decía hace ratito, comparado con el año anterior, traemos cerca de un poquito más de 1,100 personas que ya no pudimos contratar por esta reducción que te hablo, entre otras cosas, y que estamos trabajando haciendo lo mismo, o quizá más en algunas áreas, ¿no? Lo que tú dices es verdad. Hay áreas en donde tú llegas a una oficina de gobierno y la verdad da tristeza, da coraje. Muchas expresiones las pudiéramos mostrar aquí, muchos sentimientos de gente que no trabaja, gente que
pues que llega muy puntual a la hora que tienen que entrar y están viendo la hora de la salida en la primera hora laboral. El tema del sindicato, mucha gente critica a los sindicatos y en lo particular yo he tenido una buena experiencia con la mayoría de la gente que trabaja conmigo sindicalizada. Esa ha sido mi experiencia, pero también hay gente sindicalizada que ya está muy, pues muy amañada, ¿no? Como también hay gente de confianza que por ser primo, sobrino o amigo también tienen ese perfil. Entonces, al final somos seres humanos, somos complicados los seres humanos. Es difícil que todos traigamos una misma dinámica, que traigamos todos la camiseta bien puesta por Michoacán, que es lo que yo creo que la deberíamos de tener. Yo creo que el primer requisito para ser trabajador del gobierno del estado o a cualquier municipio es traer la camiseta bien puesta de tu ciudad, de tu estado, y en muchos casos no lo es así, ¿no? Sí es un tema complicado el tema de recursos humanos. Yo creo que va a ayudar mucho, Samuel, y aquí entro al programa insignia que el gobernador nos ha encomendado. El gobernador a cada secretario nos encomendó un proyecto, programa insignia. Un proyecto, programa insignia que la gente, una vez que no estemos en el gobierno, nos recuerde. Que recuerden el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya por esto, por esto, por esto, por esto. Y en el caso de finanzas, el mío es la digitalización de los trámites y servicios que damos en el gobierno. Si logramos eso, vamos a combatir muchísimo la corrupción, porque yo no soy ciego, no soy tonto, ni me gusta hacerme. Con tanto que lee uno el teléfono, sí vas perdiendo la vista. Pero ahora con el tema del reemplacamiento nos dábamos cuenta de la tristeza, ¿no? De la corrupción que había en las receptorías de rentas, que había en las oficinas de renta, en las administraciones que tenemos aquí en Morelia. Hay mucho coyotaje adentro, afuera. Y yo estoy convencido que la única manera de combatir esto es que la gente no lleve ya el efectivo a las cajas, ¿no? Que todo lo hagamos en línea, que lo paguemos en los bancos, que lo paguemos en estas tiendas en donde puedes hacer los pagos, o que lo hagamos vía línea. Que mucha gente me puede decir, oye Luis, pero no toda la gente sabe usar una computadora. Estoy de acuerdo. Pero yo, cuando voy a sacar mi pasaporte a la Delegación de Relaciones Exteriores, el 80-90% de la gente que yo veo ahí, veo gente de las rancherías y lo digo con mucho respeto. Mi mamá es de un ranchito que se llama Cipimeo en Villa Jiménez, entonces lo digo con mucho respeto, con mucho gusto lo digo. Y la mayoría de esa gente que está en Relaciones Exteriores tampoco sabe usar una computadora, tampoco sabe usar el internet, y tuvo algún familiar, algún nieto, algún amigo, algún vecino que le pueda hacer el trámite, Samuel. Entonces, yo creo que para un pago, por ejemplo, de las placas o del refrendo, que es una vez al año, pues le puedes pedir a alguien que te ayude, ¿no? Y si hacemos eso, en la medida que vayamos cambiando todo esa, digamos, todos esos procesos que hoy por hoy son todo manual, vamos a ir combatiendo mucho la corrupción. De hecho, de eso te iba. El siguiente bloque vamos a hablar de ese gobierno digital, que es en general la insignia de una de las insignias del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Estamos en entrevista con Luis Navarro, secretario de Finanzas del gobierno de Michoacán. Luis, tú hablas hace rato de tu programa insignia, que es digitalizar los trámites, las gestiones que se hacen en la Secretaría de Finanzas. El gobernador cuando tomó protesta habló de un gobierno digital, lo remarcó, pero vemos que hay resistencias, por ejemplo, el sindicato de maestros, sobre todo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la CENTEC, que es un ejemplo, yo diría, clásico, casi tradicional, en donde ellos, por cuestiones, yo diría, de intereses, no quieren dejar el pago por cheques y que les depositen a través de tarjetas, la cuestión digital, tarjetas, la transferencia bancaria, etc. En este asunto no se avanza. ¿Qué resistencias hay? ¿Lo van a lograr? Sí, mira, a ver, el gobierno, bueno, primero decir, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, cuando fue diputado local, en la pasada legislatura, él impulsó esta ley de gobierno digital, justamente. Se aprobó, si no mal recuerdo, en agosto, septiembre del año pasado. Él ya no era diputado con licencia, se aprueba.
y obviamente bueno, pues él la quiere ahora implementar al 100% en el gobierno. El gobierno digital no únicamente es en la Secretaría de Finanzas, esto es importante. Digo, a mí me toca impulsarla porque bueno, yo dentro de la estructura de la Secretaría de Finanzas, que es muy grande, existe esa Dirección General de Gobierno Digital, hay toda, una infraestructura importante que le da, que somos, digamos, proveedores de todas las dependencias del gobierno y no únicamente del Ejecutivo, también del Legislativo, del Judicial, para ir avanzando y coordinando estos esfuerzos. Yo le llamo, nosotros tenemos dos tipos de clientes, ¿no? El cliente interno y el cliente externo. El cliente externo son los ciudadanos, y aquí lo que buscamos es que la mayoría, o si no es que todos, ese debe ser el objetivo final, de los trámites los hagan a través de su teléfono, a través de una tablet, a través de una computadora, y que hagan los pagos en el banco o en línea. Los clientes internos somos las dependencias. Hay muchos trámites que se hacen entre dependencia a la Secretaría de Finanzas, entre dependencia de Recursos Humanos, entre la dependencia de Programación y Presupuestos. O sea, hay muchos papeles que diario firmamos. Pues tú imagínate que todos estos formatos que se llaman documentos de ejecución presupuestal, que todos esos trámites los hagamos también vía en línea. Vamos a facilitar, vamos a dejar evidencia de quién firmó, a qué hora firmó. O sea, son muchos beneficios, más orden, más transparencia. Y si quieres un reporte al momento te vas a tener. Entonces, ¿y en el caso de los maestros? Bueno, ahí voy. El tema de la nómina. El tema de la nómina es un tema, yo lo diría en dos cosas. A ver, se justifica, Samuel, no en todo Michoacán tenemos bancos, ¿no? Yo calculo, por los dos que tenemos, digo, ahorita no me traje el dato exacto, pero debemos de tener bancos exageradamente en el 50% de los municipios aquí en Michoacán. En algunos municipios, te quiero decir, que su banco más cercano pudiera estar ya en Jalisco, en Colima, en Guerrero o en Guanajuato, ¿no? O el Estado de México. En algunos municipios tienen que inclusive trasladarse hasta 1 hora para llegar a un banco, ¿no? Entonces yo creo que si tenemos trabajadores del gobierno del Estado, llámese maestros, llámese policías o llámese de cualquier otra dependencia, que trabaje en estos municipios, tendríamos que buscar el esquema. Ahí yo creo que se justifica perfectamente bien, ¿no? Pero te aseguro que son los menos. Cuando nosotros llegamos acá a la Secretaría de Finanzas y Administración, vimos que básicamente son 3 áreas las que tienen este tipo de trabajadores. Uno es en la Secretaría de Finanzas y Administración, y que son gente que son gente del ESTASPE, del sindicato. Otros que son policías y otros que son los maestros. En el tema de los trabajadores de Secretaría de Finanzas y Administración estamos buscando el esquema, pero ahí, digo, los tenemos muy ubicados. Hay mucha cooperación con el sindicato y no vemos un mal uso, vamos, ¿no? No se sabe, no hay ninguna queja, vamos, ¿no? En el tema de los policías, quiero decirte que se paga un número importante todavía a través de cheques. El gobernador, te digo, nos instruyó que esto lo evitemos en la gran medida de las posibilidades. Y yo te aseguro que de aquí a junio, exageradamente, porque estamos en ese proceso, si se entregaban 15,000 cheques, yo te aseguro que para junio, exageradamente, se van a seguir entregando un 10% de cheques. O sea, ya va a ser mínimo el número de trabajadores de la policía que recibirán cheque y no a través de los plásticos, pues no las tarjetas. En el tema de educación ahí está más complejo, ahí sí es un número más importante, no traigo el dato exacto, pero sí es un número importante y ahí sí definitivamente en gran medida de que no se ha dado esa resistencia de los sindicatos. Se escuchan muchas versiones, se escuchan muchos rumores, no nos consta, ¿no? No nos consta, pero lo que sí te puedo decir es que cuando tú haces un sondeo a los trabajadores de cómo preferirían ellos recibir su nómina, la gran mayoría está dando un porcentaje muy, muy alto, sí preferiría que fuera a través de un plástico. Y te voy a decir también por qué, Samuel. Si a ti te pagan a través de un plástico, a través de una tarjeta, ¿no? de nómina, tú tienes también ciertas ventajas. Por ejemplo, tú puedes tener directamente con el banco un crédito de nómina, ¿no?
O en algunos bancos te dan directamente, oye, en el cajero, oye, te puedo adelantar hasta 3 nóminas de manera inmediata, ¿no? Ya asistiendo al banco te pueden adelantar o te pueden dar créditos de 20, 30 mil, 40 mil pesos de nómina. Y tienes seguros de gastos médicos, tienes una serie de beneficios que no los tienes si te pagan en cheque. O peor aún, que el líder cambie el cheque y te paguen en efectivo, que también eso llega a suceder. Entonces, yo creo que por un tema hasta de seguridad patrimonial, seguridad económica, a los trabajadores les conviene que se les pague por... ¿Cuál sería la oposición? ¿Por qué? Porque ellos dicen que no. La verdad es un tema interno de los sindicatos que te da a pensar muchas malas cosas, Sí, ¿no? ¿ustedes como gobierno no se pueden imponer? No, bueno, Le dar un manotazo y decir, a ver, a partir de tal fecha tenemos que hacer esto por estas lo tenemos que hacer, justificaciones. Samuel, lo tenemos que hacer, y aquí es donde se necesita el respaldo también de los michoacanos, porque la manera de ellos de manifestarse es, ya lo sabemos, cerrando calles, avenidas, manifestándose, y si realmente queremos ponernos la camiseta de Michoacán y darle ya un cambio a esto, necesitamos aguantar todos un ratito, ¿no? Estamos con Luis Navarro, secretario de Finanzas del gobierno de Michoacán. Vamos a jugar al bote pronto. Bote pronto es de una palabra 2, máximo 3. Me contestas de igual manera. 1, 2, 3. 4 pierdes. Me contestas ambiguamente pierdes. No me contestas super pierdes. O sea, tienes muchas posibilidades de perder. Es que así. Está bien. Luis, ¿qué implica? Por ejemplo, hay tantas denuncias, tantas es un decir, hay muchas denuncias contra la pasada administración. ¿Cuántas hay? La verdad desconozco cuántas sean, pero tienen que tener su curso, que es un curso legal, en el cual nosotros somos únicamente proveedores de información. ¿En tu área no hay? En mi área todavía no hay, pero seguramente va a haber. Están preparando. Bueno, se está investigando algunas áreas en particular y seguramente va a haber. Digamos, ¿qué presumimos que pueda hacer una demanda, denuncia en el caso de tu área? ¿Por qué concepto sería? Bueno, a lo mejor en alguna cuestión que sea contratado y que no se haya llevado a cabo, que se haya pagado, no sé, digo, principalmente, ¿no? Si hablamos del 1 al 10, ¿cómo consideras? Porque, bueno, voy a hacer el paréntesis. Tú en tu momento vas a ser juzgado. Totalmente. Con tu función. Entonces yo me imagino que... Y regresando al tema del 1 al 10, ¿qué orden dejó el pasado funcionario o tu antecesor en el cargo de secretario de Finanzas? Del 1 al 10, ¿qué orden dejó? Híjole, yo creo que hubo 2 cosas que le metió orden, que fue el tema de la deuda con bancos, la deuda de largo plazo. El tema de pensiones fue puntual en los pagos que le correspondieron al sexenio. Sin embargo, traemos un adeudo a pensiones fuerte del gobierno anterior que hay que atender. Y digamos que serían las únicas 2 palomitas que le pondría. ¿Y qué sería las no palomitas? Bueno, yo creo que las otras 2 palomitas es de que no puede ser que en el 2022 no tengamos digitalizados, por ejemplo, la gran mayoría de los servicios o de los servicios que tienen las Secretaría de Finanzas. O sea, esto te da una mala espina, vamos, una mala interpretación, no sé, ¿no? No te da confianza, pues, ¿no? No sé. ¿Y del 1 al 10 tiene un 7, un 6, lo reprobamos o tiene un 10, no sé? Yo a lo mejor lo reprobaba. Bueno, en el caso de los proveedores, hay muchos proveedores fantasmas, patitos, y con millonarias deudas todavía, digo deudas para ustedes que les deben, pero muchos proveedor que, como tú decías, se engañaba que daban el servicio y al final no lo daban o lo daban pésimamente. Hay muchos casos de esos. Mira, porque, perdón, varias dependencias se han quejado de eso, ¿no? Es correcto. Yo creo que todos, a ver, yo calculo que la deuda a proveedores debe andar muy cercana a los 15 mil millones de pesos, la deuda real, ¿no?
aun cuando no está documentada. Y yo creo que muchos de ellos ni siquiera se van a acercar ya. Vamos a entrar a un proceso de depuración, ¿no? De un diagnóstico, estamos trabajando ya en ello, para ver realmente cuál es la deuda que tenemos en Michoacán. Y muchos de ellos no se van a acercar porque no hay manera de cómo comprobar, vamos, ¿no? ¿En qué porcentaje van en ese proceso de depuración? Vamos lento, Samuel, yo creo que estamos en un 20-30%. Pero vamos, aquel proveedor que realmente dio un servicio, un producto, se acerca a cobrar, ¿no? Y está como cuchillito de palo de día nuestra abuelita, ¿no? Hay muchos casos en donde se tiene identificado y la verdad es que no se siente mucho movimiento. ¿No hay una cifra, un porcentaje de todo eso que se debe de un 10, 5% de esos proveedores patitos o proveedores La verdad, que nos vieron la cara a los michoacanos, michoacanas? No me atrevería a decirlos, pero te repito, a cada proveedor que le pagamos del pasado, lo revisamos perfectamente bien de que no sean de estos patitos. ¿En tu dependencia depuraste a funcionarios que dejaron mucho que desear, que ver de la pasada administración? Lo voy a decir de esta manera, que fueron cómplices del titular Carlos Maldonado o de que hacían negocios por su cuenta, distorsionaban las cuentas. ¿Tú hiciste una depuración o te estás quedando con mucho silvanista por ponerle un calificativo? Sí, a ver, de nivel de subsecretarios, de directores generales o directores de área, la Secretaría de Finanzas debe tener sobre 35 espacios. Yo te puedo decir que sobre 32 personas fueron personas que llegaron con un servidor. Personas, hombres, mujeres y hombres que son totalmente con el perfil para estar en esos cargos, no improvisamos. Con el gobernador lo platicamos desde un inicio, desde que él ganó y que me encomendó el armar un equipo para la Secretaría de Finanzas y Administración. Pensamos no en partidos, no en colores, sino en cuestiones, en perfiles muy técnicos que le tuvieran la experiencia y, insisto, el perfil para cada área. Y me atrevo a decir que no nos equivocamos. La verdad es que me atrevo y me enorgullezco de decir que tenemos un extraordinario equipo en la Secretaría de Finanzas y Administración. Sí, también debo decir, había 2, 3 personas que se quedaron porque manejaban áreas muy técnicas, muy particulares y que también son buenas. Gente que inclusive venían de gobiernos anteriores, no únicamente del de Silvano. Entonces, sí creo que tenemos gente honesta, gente propositiva y gente que quiere Michoacán. De los 32, 35 que tú dices que son buenos perfiles técnicos, ¿meterías al fuego las manos por ellos? Pues mira, la verdad, yo difícilmente le daría las manos al fuego por cualquier persona. Yo les tengo mucha fe a todos, pero al final somos humanos y todos los humanos nos podemos equivocar, Samuel. Este gobierno ha dejado entrever, a veces abiertamente, bueno, y a veces bajita la mano, que el anterior fue un gobierno donde hubo corrupción. Por no decir mucha, poca, hubo corrupción. Hubo muchas irregularidades, algunas la han documentado, el caso de, sobre todo, los cuarteles de la Policía de Michoacán, por decir el ejemplo más, yo diría, más grande que tienen y que así a primera vista parece que sí hay que investigar porque los datos dicen que no es posible que hayan hecho lo que hicieron con los cuarteles de la Policía de Michoacán. Ese tipo de corrupción que ustedes han sopesado, que ven, que sienten y que todavía están hurgando, ¿qué tanto pesa para ustedes? Y sentimos los michoacanos, michoacanas, o cuando menos un sector, que ya basta de tanta impunidad. Y la verdad, todos los gobiernos se quejan del anterior, que hubo corrupción, pero no vemos a nadie en la cárcel o nadie inhabilitado o no con esa contundencia que esperamos por tanta subrayar presunta corrupción o irregularidades. ¿Cómo van ustedes? Sí. ¿Darán ejemplos de eso? ¿Darán un manotazo a la impunidad o cómo? A ver, yo creo que sí se tiene que dar un manotazo porque si no, este estado no va a cambiar, ¿no? Si no, a muchos compañeros se les puede hacer fácil también caer en esas tentaciones de que total aquí en Michoacán no pasa nada.
Tú me preguntas, oye, ¿cómo vemos desde adentro? Pues obviamente como funcionarios públicos, como michoacanos, duele, ¿no? A ver, yo te pongo muy rápido un ejemplo. Le debemos al IMSS le debíamos 2.400 millones de pesos, ¿no? Y tú dijeras, bueno, es que a lo mejor no había recurso para pagarle, como a él, como a proveedores, como a otras instancias. Pero por otro lado ves justamente lo que dijiste tú ahorita, que se gastó de manera exagerada en el tema de los cuarteles, en donde sin ningún problema, y van a salir los datos, digo, yo no quisiera comentar, pero sin ningún problema nos pudimos haber ahorrado 2.400 millones de pesos, Samuel. Entonces es ahí cuando ya llegas y ves la película completa que dices, híjole, sí, sí se pudo haber pagado un adeudo que se tenía y que se dejó crecer. Yo que creo en lo particular es que yo no puedo hablar de un gobierno corrupto, yo no soy nadie para decir si fueron corruptos o no. Yo lo que sí te puedo decir es que fue, y lo digo con mucha fuerza, que fue un gobierno con muchos abusos, porque todas esas horas que se pagaron de helicópteros, de viajes, que no sabemos si todas eran para un tema realmente laboral o productivo para el Estado, todos esos sobregastos o sobrepagos que se hicieron de los cuarteles y de muchas otras cuestiones más, insisto, sí pudieron haber sido para pagarle a cosas que se debían realmente. La última pregunta, Luis, ya se nos agota el tiempo. La pregunta es así muy, yo diría, muy a bote pronto, muy dura y a veces como, no, yo diría hasta no fácil de responder, pero bueno, necesito intentarlo. Sí. ¿Veremos a un silvanista en la cárcel por actos de corrupción en Michoacán? La verdad no lo sé. Yo te quiero decir algo. Yo no le deseo ni la muerte ni la cárcel a nadie, porque para mí es lo mismo. Yo lo único que le pido es a la justicia es que si a alguna persona se llevó o gastó algo que no debe haber gastado, que lo regrese a Michoacán. Estuvimos con Luis Navarro, secretario de Finanzas del Gobierno de Michoacán. Luis, gracias. Muchas gracias, Samuel.